Gracias por seguirnos en Impacto Económico, y en nuestro contexto hablamos de todo este tema del narcotráfico y de los cárteles de la droga, pero además de las amenazas sobre América Latina y Venezuela por este fenómeno. ¿Qué dicen los organismos internacionales? Pues según la ONU, el Grupo de Acción Financiera Internacional y hasta la Unión Europea en sus recientes informes reconocen lo que no es un secreto desde hace décadas. Estados Unidos encabeza la lista de países más beneficiados por los flujos comerciales del narcotráfico. Las redes de crimen organizado que operan en los Estados Unidos se benefician del lucrativo mercado de la droga que mueve cientos de miles de millones de dólares cada año. Para lograrlo, las redes criminales sacan partido de la inestabilidad global y de las debilidades de las comunidades, y hasta utilizan la tecnología para cifrar sus comunicaciones y ampliar su red de distribución. Según la ONU y la misma Unión Europea, las cuestiones de fondo sobre el grave problema transnacional del narcotráfico está vinculado a los Estados Unidos y a países como Colombia y Ecuador como puntos críticos de la producción, tráfico y consumo de drogas. Repito, como han comentado organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea. Vemos como la ONU corrobora que Venezuela se consolida precisamente como un territorio libre de narcóticos, mientras que la producción de cocaína a nivel global se dispara. Según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUD, Venezuela se mantiene como territorio libre de cultivos ilícitos tras 15 años de políticas soberanas, contrastando con el repunte del 34% en la producción global de cocaína en 2023. El epicentro del narcotráfico se concentra en Colombia, responsable del 67% de los cultivos mundiales de hoja de coca y del 53% de la producción de cocaína, impulsada por grupos paramilitares que controlan regiones del suroeste del país. La ONU alertó que la violencia asociada al narcotráfico, ejemplificada en Ecuador, los homicidios aumentaron de 7.8 a 45.7 por cada 100.000 habitantes entre 2020 y 2023. Ahora se expande a Europa Occidental mediante redes balcánicas. Este panorama desmiente las acusaciones históricas de Estados Unidos contra Venezuela y evidencia que las injerencias imperiales solo han exacerbado el flagelo del narcotráfico. El World Drug Report de la ONU confirma que Estados Unidos es el mayor consumidor global de cocaína y epicentro de una crisis de opioides sintéticos que causó 48.000 muertes por sobredosis solo en el año 2024. El fentanilo, producido en laboratorios de Asia, México y el propio territorio estadounidense, domina un mercado lucrativo manejado por redes criminales que lavan cientos de miles de millones anuales mediante tecnología avanzada y explotación de vulnerabilidades locales. La paradoja es grotesca. Washington criminaliza a naciones productoras mientras su sociedad colapsa por el consumo y su economía se beneficia justamente del narcotráfico. El informe destaca cómo Estados Unidos externaliza la violencia narcotraficante, igual que exporta armas y capitales lavados, revelando la hipocresía de una guerra antidrogas que solo sirve para encubrir su rol como principal narcodemandante global. Como vimos antes, Estados Unidos es el mayor consumidor de estas sustancias, pero según organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU, es el mayor beneficiario del narcotráfico. Estados Unidos encabeza la lista global de narcoeconomías con unos 300 a 500.000 millones de dólares anuales en flujos ilícitos, seguido por territorios bajo influencia occidental como Islas Caimán con 150 a 300.000 millones de dólares, Londres con cifras entre 120.000 y 250.000 millones, Luxemburgo, Suiza y Hong Kong completan el top 5 de paraísos que lavan capitales del narcotráfico. La ausencia de Venezuela en esta lista, que sí incluye a Colombia, 30 y 55.000 millones de dólares, y México con 35.000 y 65.000 millones de dólares, pues desmonta esta narrativa imperial que criminaliza al país bolivariano con toda esta retórica que hemos visto en los últimos meses en la supuesta lucha contra el narcotráfico que realiza los Estados Unidos.
Pero ¿por dónde transita realmente todo el narcotráfico en la región? Bueno, el último informe de la ONU confirma el agravamiento de la crisis del narcotráfico en los países andinos, donde Colombia concentra el 87% de las exportaciones de cocaína a través del Pacífico por la gran autopista hacia Centroamérica y México, mientras Ecuador sufre la infiltración de mafias albanesas y cárteles colombianos. El presidente Nicolás Maduro, citando datos de la ONU, destacó que solo el 5% de la droga intenta movilizarse por Venezuela, desmontando así las acusaciones históricas de Washington contra la nación bolivariana. En tanto, la superficie de cultivos se estabiliza en Bolivia y disminuye levemente en Perú. El narcotráfico sigue siendo un negocio controlado allí por estructuras transnacionales con complicidad de élites locales. De hecho, el informe de la DEA ha afirmado en los últimos 20 años, más de 20 años, que Venezuela no es un actor clave en el narcotráfico internacional.